Buenos días, queridos suscriptores. Para más relatos como este, suscríbete, dale like y comparte. Hace 8 meses me mudé de ciudad, pues había conseguido trabajo en una televisora importante de la región. El problema es que yo no conocía la ciudad, y después de varias semanas de estar buscando un departamento, conseguí no exactamente eso, sino un cuarto en una vieja casa, que quedaba a unos 20 minutos de las oficinas del trabajo. La renta de la habitación era económica, en comparación de los demás lugares que había visto hace días. Las fotos mostraban una casa bastante antigua, las paredes parecían haber sido blancas, pero la humedad, suciedad y el paso del tiempo habían hecho que éstas adquirieran una tonalidad amarillenta. El techo, principalmente en la parte de la cocina, estaba bastante colgado, incluso abultado en ciertos puntos. Esto y otros detalles que delataban visualmente al lugar, como una vivienda de mínimo 5 décadas de antigüedad, era lo que yo en un inicio pensé que justificaba el económico precio de la renta de la habitación disponible, pero hasta después me di cuenta que no era la vetusta apariencia del lugar, lo que ocasionaba que no muchas personas aguantaran quedarse ahí por un largo tiempo. Llegué al lugar a mediados de octubre, época del año en la que se supone que el calor deja de ser tan intenso, pero en el lugar donde empezaba a vivir, a mediodía parecía seguir siendo verano. El calor era extenuante la mayor parte del año, pero esta parte del país tiene la peculiaridad de que así como el calor dura más tiempo de lo que se podría considerar normal, el invierno es corto pero intenso. Las fuentes de la ciudad se congelan, en la mañana el vapor de aire sale de las exhalaciones de las personas que transitan las aceras. Los coches suelen amanecer con una fina escarcha en toda la carrocería, pero es más evidente en los parabrisas, los cuales se vuelven blancos por el frío. Esos días aún no llegaban y las madrugadas apenas si alcanzaban a ser templadas, pero tenía que prepararme para que dentro de unos 30 o 40 días el clima cambiara de manera drástica. Llegué a la casa, la cual sería en parte mía dentro de los próximos 6 meses, pues era el mínimo de tiempo que el contrato estipulaba para comenzar con la renta. Sin embargo, tenía la esperanza de que ya adaptado a la ciudad, después de mi estancia ahí, consiguiera renta en un lugar un poco más cómodo. O quizás en un departamento completamente para mí solo. La señora Millie me dio la bienvenida al ingresar. Era una persona bastante amable, algo elocuente, e incluso atenta a los detalles. La casa en sí no era algo desagradable, sino que por su aspecto viejo, daba la impresión de valer menos que el resto de las casas del área, pero con algunas remodelaciones. El lugar quedaría bastante bien como para ser vendido, por lo menos en el doble de lo que en ese momento valía, aunque no sabría calcular el precio aproximado de las reparaciones necesarias, pues los desperfectos podrían ser más profundos de lo que parecían y por ende, más costosos. Me asignaron mi habitación, la cual se encontraba al final de un corto pero ancho pasillo, frente a mi cuarto, el de otro inquilino, Julián, quien era un estudiante de la Universidad Estatal, la cual quedaba cercana a la vivienda. A la izquierda de mi habitación, la de la señora Millie, la cual era ligeramente más grande que la mía y la de Julián, pues obviamente, ella rentaría los 2 cuartos secundarios y dormiría en la recámara principal. La primera noche ocurrió algo, a lo cual no le tomé demasiada importancia, pues me encontraba muy cansado después del viaje, de hacer algunas compras necesarias, desempacar e instalarme en la habitación. Escuché algunos aruñones por la parte posterior de la puerta de mi habitación. De principio pensé que era la señora o el estudiante tocando para preguntarme algo, o quizás intentando entrar, pero al abrir la puerta y ver de qué o quién se trataba, no pude ver a nadie. El pasillo estaba vacío. La puerta se abrió haciendo un rechinido de las bisagras que la sostenían, pero no había alguien que estuviera ocasionando el ruido, ese extraño ruido como de uñas frotándose contra la madera de la puerta. Estaba seguro de que no había sido una ilusión mía, pues el acceso que daba a mi habitación y el que daba también al cuarto de Julián y al cuarto de baño tenían algunas marcas. La madera parecía que se había desprendido de ciertas partes de la puerta,
principalmente en las áreas superiores e inferiores. Y esto solo era visible por la cara del objeto que daba hacia el pasillo, pues por dentro del cuarto no había señal alguna de deterioro. Minutos después, me fui a acostar sobre el rígido colchón de la habitación. En medio de la madrugada me despertó el mismo sonido, los aruñones que volvían a ser presentes por la parte del pasillo. No me levanté, ni siquiera le presté la atención que posteriormente empezaría a ponerle. Esa noche solamente me dormí, pues el cansancio me impidió levantarme. Esta situación continuó por los siguientes días. Era extraño, pero yo parecía ser la única persona que notaba el sonido, pues al preguntarle a Julián si escuchaba lo mismo que yo por las noches, él se negaba. A Mili la veía muy de vez en cuando, a veces pasaban días completos sin que nos topáramos en alguna parte de la casa. Pero en una ocasión le pregunté a ella lo mismo que a Julián. Sin embargo, la actitud de la señora se tornó un tanto extraña. En ese momento me dio la impresión de que en efecto, ella sabía qué era lo que producía los sonidos de raspones en la puerta de mi cuarto, pero que intentaba no decírmelo. Sin embargo, no fui muy insistente con el tema y permití que la señora no me diera una respuesta clara, pero tampoco iba a quedarme sin saber qué era lo que ocurría. El trabajo en la televisora era relativamente sencillo, era técnico. Me encargaba de verificar que las conexiones de video y audio fueran correctas al momento de grabar o transmitir los programas. El horario era algo complicado, pues salía a las 12 de la madrugada y cuando volvía al departamento solamente llegaba a dormir. A veces llegaba tan cansado que no sabía si los extraños ruidos que escuchaba eran parte de la casa o de mi percepción al estarme quedando dormido. En una ocasión salí algo más temprano de lo que acostumbraba. Siempre entraba por una puerta que lleva directo a mi habitación y no por la puerta principal, la cual dirige a la sala de la casa. Me quedé unos segundos parado en la calle, frente a la puerta de mi cuarto, pues no encontraba las llaves en mi mochila. Luego empecé a escuchar un rascar muy fuerte, más que el de las ocasiones anteriores. Este parecía estar haciendo que la madera de la puerta desprendiera pequeños pedazos de madera. Me apresuré a encontrar la llave de dentro de la mochila, pues el sonido se intensificaba cada vez más, y estaba seguro de que en esta ocasión esto no era una percepción mía por el cansancio o el sueño. Encontré las llaves, pero estaba seguro de que lo que sea que estuviera haciendo el sonido se daría cuenta de mi presencia si me metía de golpe y de manera abrupta por la puerta. Cabe de resaltar que la puerta que se escuchaba raspar no era la que daba del cuarto a la calle, pues esta era de metal, aunque también tenía visibles algunos aruñones por la parte de arriba, la que pega al techo. La puerta en la que se escuchaba el constante e insistente ruido era la que daba del cuarto al corto y ancho pasillo del área común de la casa. Quería saber qué era eso, si era alguna clase de plaga de ratas u otra cosa, que estuviera royendo la madera de manera incesante y se escondía al percatarse de la presencia de alguien. Al saber que hay un par de ojos que están buscando el motivo de ese extraño sonido, por lo cual tomé lentamente las llaves, siendo especialmente cuidadoso en que éstas no chocaran entre sí y produjeran el típico sonido metálico que hacen estos pequeños objetos. Envolví el pequeño y punzante objeto metálico con mis dedos y poco a poco fui introduciéndolo en la cerradura. Llegaría un momento en el que el picaporte de la puerta haría un sonido, cuando quitara el seguro, pero para eso pensaba estar preparado y abrir rápidamente la puerta, para cruzar la habitación y abrir ese otro acceso que da al pasillo y descubrir qué es lo que causaba ese peculiar sonido. Logré hacerlo lo mejor que pude, en segundos que seguramente hubieran marcado un tiempo récord. Al llegar a la puerta, tomar la perilla y girarla rápidamente, de nueva cuenta no vi nada. Cuando mis ojos se dirigían al suelo y al ángulo de la puerta que roza con este mismo, pero miré hacia arriba, no estoy muy seguro de lo que vi. Solamente me percaté de algo, una sombra que se desplazaba por el techo del pasillo, y el cual se fue a esconder a algún punto de la cocina. Era demasiado rápida. No sé de qué manera algo se podría desplazar de esa manera, pero algo era seguro, eso no eran ratas. Con un paso precavido y muy calmado, fui hacia la cocina,
donde pensé que esa cosa se había ocultado. No estaba seguro de qué es lo que me iba a encontrar ahí, ni siquiera si quería ver qué era eso. Quizás era mejor que esa cosa siguiera royendo la puerta hasta que se canse. Si eso es lo que hacía todas las noches, tal vez no era tan malo. Simplemente dejar que eso siguiera rascando la puerta. Pero ¿por qué lo hacía? ¿Qué es lo que quería conseguir? Quizás son esas las preguntas que me incitaron a caminar por el pasillo y estar dispuesto a encontrarme con lo desconocido. Al terminar el pasillo y dar la vuelta hacia la cocina, no vi nada más que a la señora Millie. Estaba haciendo algo con una tetera que llevaba en la mano. Me dijo que no se dio cuenta cuando llegué. Me miraba de manera extraña, como tratando de evadirme, como si estuviera incómoda. O como si tuviera que atender algún asunto de urgencia en ese preciso momento, pero en lugar de eso se viera obligada a hablar conmigo. Su mirada era desconcertante, estaba como desviada, no parecía estarme viendo a mí, me aterraba y no sabía qué era lo que vi, ni a dónde había ido. Le pregunté a ella si no escuchó los sonidos del pasillo y me dijo que no. Parecía estar extrañada de que algo estuviera haciendo ruido en ese momento, pues ella negaba haber visto o escuchado algo. No quise seguir indagando en eso, por lo que volví a mi cuarto y cerré la puerta con seguro. Me acosté en la cama y segundos después, el pomo de la misma puerta empezó a girar. Fue solamente un par de veces, luego hubo silencio absoluto. Me preguntaba en ese momento si Millie quería decirme algo, si había olvidado comentarme alguna situación y por eso había ido detrás de mí, pero decidí no abrir la puerta, pues estaba asustado y esa señora empezaba a causarme escalofríos. Su mirada me inquietaba y su sentido de negación en todo momento a lo que ocurría y lo que se escuchaba. Era imposible que ella no hubiera escuchado los sonidos de la madera siendo rascada. Estaba seguro de que me estaba ocultando algo, además de que vi claramente como un bulto oscuro se desplazaba por el techo. Hasta llegar a la cocina, Millie no podía estar ignorando todo eso. Era seguro que en esa casa sucedían cosas que la señora quería ocultar. El sonido era puntual, empezaba todas las madrugadas y si no le hacía el menor caso, seguía durante casi toda la noche. Si me ponía a abrir la puerta, buscando qué era lo que ocasionaba el ruido, entonces se detenía después de unas 2 o 3 veces de intentar descubrir de qué se trataba. No podía seguir con ese extenuante ritmo de mal sueño. Me empezaba a afectar en más de un ámbito de mi vida cotidiana, pues a veces estaba quedándome dormido en el trabajo, cuando de pronto escuchaba el ruido de la madera en mis oídos, como si estuviera dentro de esa habitación. Luego despertaba exaltado y casi aterrorizado. Cosa que las personas de mi entorno notaban, y cada vez era más difícil crear pretextos sobre mi estado de salud físico y mental. La excusa del mal sueño parecía no ser suficiente, pues mi paranoia aumentaba. Sentía que por las calles la gente me veía al unísono. Y al estar en un momento de soledad en algún lugar público o cuando el silencio se volvía nítido, volvía a escuchar la madera de la puerta siendo incesantemente rascada. Volteaba a todos lados para ver de qué se trataba, pero no había motivo del sonido que me era audible. Era todo parte de mi imaginación, no sé si por la falta de sueño o por algún otro factor extranormal. Recuerdo claramente la conclusión de esta historia y quizás nunca vaya a olvidarla. Es curioso, cómo no puedes intentar olvidar algo, pues de esa manera piensas más en ello. Quizás el sonido de la madera rascada nunca se vaya de mi cabeza, pues a veces sigo escuchándola, aunque a día de hoy todo haya terminado, o por lo menos eso es lo que creo. Me dieron 3 días de incapacidad laboral, pues estaba empezando a enfermarme. Me quedé en la casa, pero todo estaba muy en silencio y después de un rato del primer día en el que no fui al trabajo, caí en cuenta que hace varias semanas que no veía a Julián. Al principio solía encontrarlo en el corto pasillo al que da la puerta de las habitaciones. Pero fue hasta la vez en la que pasé más tiempo en la casa, cuando me puse a pensar en su ausencia. Su puerta estaba siempre entreabierta y entre el acceso y la pared, podía ver su cuarto. Ahí estaban sus cosas. No se había ido. Pensé que algo le había pasado, pero luego traté de convencerme de que solamente nuestros horarios no coincidían. Aunque seguía siendo sumamente extraño no tener ni rastro de movimiento suyo de día o de noche.
El segundo día noté que la señora Milly salía y entraba de la casa de manera apresurada, luego se ausentó toda la tarde, al igual que lo hizo el día 1 de mi incapacidad. Di por hecho que esto también sucedería en el tercer día, entonces creí tener una oportunidad que no se me iba a volver a presentar posteriormente. Entrar a su habitación y hurgar en ella. Su modo de actuar y de hacer como si nada estuviera pasando era muy extraño y para este punto, estaba seguro que ella escondía algo por algún lugar de la casa. Ese lugar no podía ser otro que aquel en el que solamente ella tiene acceso, su habitación. La casa en renta era de acceso libre para los inquilinos, pero en el contrato de arrendamiento venía específico el no entrar a la habitación de la propietaria de la casa, lo cual pareciera de buenas a primeras, una medida de seguridad y privacidad. Pero llegados a este punto y habiendo visto y escuchado las cosas que yo mismo vi y escuché, no solamente resultaba en una medida preventiva, sino que más bien daba la impresión de ser una traba de dudosa finalidad. ¿Estaba pensando mal todo este tiempo de la señora Milly? ¿O es que en realidad tenía razones para poner en duda sus intenciones con los inquilinos del lugar? No podía decidirme por una respuesta. Entonces me convencí de que solamente lo sabría de una manera, entrando en su cuarto. Después de verla algo alterada e incluso distraída, aproveché tal estado anímico de la mujer, pues empezaba a descuidar la privacidad de su lugar seguro, estuvo dejando el cuarto sin llave, no sé si simplemente por descuido o porque pensaba que en el transcurso del día yo no estaba ahí, los 2 días anteriores a esto. Ella y yo no habíamos cruzado palabra alguna y creo que ni siquiera alcanzamos a vernos en algún punto de la casa, quizás es esa la razón por la cual ella pensaba que yo no me encontraba ahí. Salí al pasillo corto, ese que une las 3 habitaciones y el cuarto de baño con el área común, las puertas estaban emparejadas y me di cuenta, específicamente en ese momento, de que la puerta del cuarto de Julián ya no estaba. Era como si se la hubieran llevado desde las bisagras, la puerta del cuarto de baño y la de Milly estaban casi intactas. Quizás algo consumidas por el paso del tiempo, pero a diferencia de la puerta de mi habitación, esta estaba casi consumida por completo de la parte de arriba. Parecían faltar unos pocos milímetros para que la madera fuera tan delgada como para asomarse por ahí. Por donde yo estaba seguro de que todas las noches se roía este objeto que me separaba al dormir, del oscuro y aterrador pasillo de paredes amarillentas y techo colgado. La puerta emparejada de la habitación de Milly dejaba ver el interior, mucha ropa y cosas en su cama, un ropero lleno de algunas otras pertenencias, zapatos, más de los que parecía poder o tener que usar una persona, tenis de todo tipo, deportivos, botas, entre otras cosas. Todo bañado por una luz rosa que entraba desde la ventana y adquiría este color debido a la cortina que filtraba la luz del día. Abrí la puerta del todo, el lugar estaba repleto de cosas, sábanas, cobijas, maletas, pertenencias que parecían ser de otras personas, relojes de muñeca, camisas, corbatas, faldas, vestidos y una infinidad de prendas amontonadas en sillas y en casi cualquier superficie donde se pudiera acomodar algo sin caerse al suelo. Abrí el ropero y ese fue el punto de inflexión donde mi vida cambió, donde mis sospechas de la señora Milly se hacían realidad. Por unos segundos traté de convencerme de que lo que veía no era algo real, sino simplemente objetos tal vez de decoración o algún tipo de utilería, pero la verdad no era esa. La verdad era que el closet de Milly estaba repleto de cráneos humanos, por lo menos una docena de ellos, cráneos más o menos del mismo tamaño, casi intactos, en fila uno detrás de otro y a los laterales de estos mismos. Salí corriendo de la casa sin siquiera recoger mis cosas y llamé a la policía. Las autoridades llegaron al lugar, después se pusieron a buscar a la señora, pero nunca la encontraron. Días después de acordonada el área y de investigar los restos óseos que la señora conservaba en la intimidad de su hogar, los médicos forenses comunicaron que uno de los cráneos que estaban en el armario era de Julián. Algunos de los restos de él y de otras 16 personas fueron encontrados ahí, más las pertenencias de estos mismos.
Todo este tiempo estuve viviendo con una mujer que coleccionaba los huesos de sus inquilinos y la cual nunca fue encontrada por la policía. Su descripción física era muy específica, era una señora de clase media. No tenía la manera ni los recuerdos de desaparecer del país, es por eso que su ausencia es un enigma tan confuso. Después de que ocurriera todo esto y de conseguir un departamento para mí solo, donde no tuviera que compartir el lugar con otros inquilinos, me queda no solamente la duda de que fue de la señora Millie, sino también de que era ese extraño ser que rasgaba las puertas de la casa por las noches, ese ente que parecía caminar por el techo. De ahí la razón de que éste estuviera tan colgado. De saber qué hubiera pasado si esa cosa hubiera terminado de roer mi puerta, quizás hubiera tenido el mismo destino que Julián, a manos de ese oscuro ente, el cual parecía ser el ayudante principal de la señora Millie. Por años, en mi familia hemos llegado a pensar que fuimos condenados a una serie de maldiciones como consecuencia de mi hermana. Ella comenzó a practicar magia oscura, algo que mis padres no aceptaron al principio, pero con el tiempo se hicieron a la idea, siempre y cuando no nos afectara. Desafortunadamente, lo hizo. He aquí nuestras experiencias. Después de que mi hermana confesara a mis padres que no quería ser católica y prefería un culto a Satanás, las cosas se pusieron tensas en casa. Mi padre advirtió a mi hermana sobre las terribles consecuencias que eso podría acarrear, pero ella jamás quiso hacerle caso. Cuando entrabas en su habitación, te encontrabas con un ambiente tenso. Siempre tenía inciensos negros encendidos, y cuando no estaba nos pedía que no entráramos. Obviamente, siendo el menor, sentía que podía desobedecer a mi hermana y entrar sin su permiso. Para mí, era intrigante desafiarla y que ella no se diera cuenta de que yo estuve ahí. Pero una de las últimas veces que entré, me topé con algo que no me esperaba. Mi hermana salió por un momento, y ya que nunca nos decía a dónde iba, así que quise aprovechar para indagar entre sus cosas. Su habitación siempre tenía maña para entrar, así que con tan solo empujar un poco la puerta hacia arriba, el seguro se botaba. Pensé que esa ocasión, en la que invadía su habitación sería como las anteriores, pero esta vez un olor nauseabundo, casi me hizo vomitar, no sabía si era el olor a incienso o algo más. Entonces vi sobre su escritorio algunas cosas aterradoras que me dieron escalofríos. Tenía una estatua del diablo y muchas imágenes diabólicas, entre estas cosas había un frasco. Al principio, pensé que era papel arrugado de color negro lo que estaba ahí, pero me sorprendí cuando finalmente mi cerebro le halló forma. Era una gallina negra boca abajo. El pico lo tenía casi aplastado hacia uno de los costados del frasco, tenía a su alrededor lo que parecía ser sal, y a un lado de ella había una foto de una persona que no conocía. La examiné con cuidado, no podía creer que mi hermana estuviera haciendo ese tipo de maldades. De pronto, la gallina parpadeó y no dejaba de mirarme, aún había vida en ella. Yo no podía dejarla ahí, así que me dispuse a abrir el frasco, pero estaba fuertemente cerrado. Y cuando menos me lo esperé, alguien me agarró del hombro. Me asusté tanto que solté el frasco y este se estrelló en el piso. La gallina ya estaba muerta, tenía los ojos cerrados. Me giré rápidamente y me encontré con mi hermana. Ese día, ella me regañó bastante e incluso me lastimó. Tuve miedo de comentarle a mis padres, porque ellos mismos me habían prohibido entrar a la habitación de ella, pero ellos tenían que saber lo que estaba haciendo mi hermana con los animales. Cuando le dije a mi hermana que la acusaría, ella me advirtió que tenía el poder suficiente como para hacerme pasar un mal rato, y más valía no meterla en problemas. Con esa advertencia, sentí mucho miedo y preferí guardármelo. El tiempo pasó, y las conductas de mi hermana se volvieron muy drásticas. Ya no comía con nosotros, pocas veces la llegaba a ver, aunque viviéramos en la misma casa, y la música que escuchaba no tenía sentido alguno.
Ella le decía a nuestros padres que así era feliz y que así la dejáramos. Con el tiempo, mis padres dejaron de presionarla y la dejaron ser ella misma. Pasaron unas semanas desde aquel incidente en la habitación de mi hermana y a mí me seguía atormentando lo que vi. Cada vez que la veía, no podía evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora parecían opacos, como si hubieran visto demasiado y ya no pudieran reflejar la luz de antes. Sin lugar a dudas, mi hermana estaba pasando por un proceso de transformación que la estaba alejando de nuestras vidas. Ella se sumergió aún más en sus prácticas oscuras. Su habitación se convirtió en un santuario oscuro, donde cada objeto parecía tener un propósito oculto y siniestro. Colocaba inciensos negros que llenaban el aire con su aroma pesado y penetrante. Hizo amistades en la escuela con los mismos justos, a quienes invitaba a la casa, y me sorprendía que mis padres no le dijeran nada al respecto, que simplemente lo permitieran. Empecé a sospechar que mi hermana les había hecho algo, para que no la molestaran. Me sentía desesperado ante esta situación, e intenté hablar con mi hermana una y otra vez, pero cada conversación parecía ser en vano. Ella estaba decidida a seguir su propio camino, sin importar las consecuencias que esto pudiera tener, para ella misma o para nuestra familia. Con el tiempo, la distancia entre mi hermana y el resto de nosotros se hizo más evidente. Ya no compartía nuestras comidas, ni participaba en las actividades familiares. Se encerraba en su habitación durante horas interminables, sumergida en sus rituales y prácticas oscuras. A pesar del miedo que sentía hacia mi hermana y sus acciones, una parte de mí aún quería ayudarla. Sabía que algo dentro de ella estaba mal y que ella pedía a gritos ser rescatada. Pero cada vez que intentaba acercarme, ella me rechazaba con frialdad, como si fuera un extraño en su propia casa. Mis padres, por su parte, parecían resignados a la situación. Aceptaron que no podían cambiar a mi hermana y decidieron dejarla ser quien era, incluso si eso significaba alejarse cada vez más de ella. Me parecía aún más extraño todo esto, así que busqué ayuda a través de un sacerdote del templo cerca de mi casa. Nunca me ha gustado ir a misa, pero esa vez fui, solo para hablar con él, en cuanto lo vi desocupado, para contarle lo que estaba sucediendo en casa. Tuve la fortuna de que pudo darme tiempo para escucharme. Esa vez me desahogué completamente con él, incluso recuerdo haber llorado mucho. Notó mi preocupación, así que me pidió que llevara conmigo agua bendita y aprovechara un momento en el que me quedara solo en casa, para rociarlo por todas partes, especialmente por la habitación de mi hermana. Después de eso, tendría que buscarlo para que fuera a bendecir la casa. No me parecía mala idea, así que me dispuse a hacerlo. Me quedé solo todos los días después de llegar de la escuela. Mi hermana estaba estudiando en la preparatoria, así que tenía un par de horas para hacer lo indicado por el sacerdote. Mi madre había ido al mercado y mi padre estaba trabajando, así que tenía todo el tiempo para hacerlo. Comencé desde la entrada hasta el baño y el estudio, seguido de mi habitación y luego la de mis padres, hasta que llegué por fin a la habitación de mi hermana. No había entrado a ella desde el incidente con la gallina, así que tenía mucho miedo, pero sabía que era necesario hacerlo. Abrí la puerta y en cuanto se abrió por completo, emanó una energía negativa que jamás había sentido en mi vida. Era una sensación horrible. Pude observar una sombra muy alta y en forma demoníaca que desapareció cuando yo entré. Debo decir que eso me dio mucho miedo y me dejó petrificado, pero luego de eso, comencé a rociar por todas partes, en cada objeto, cada frasco. Había cosas que no entendía qué eran, había escritos que no comprendía qué decían, y entonces la vi, una fotografía de mis padres, dentro de un frasco de vidrio, dentro venían varias cosas, de las cuales me di cuenta de que había chiles verdes y mucha sal. La foto de mis padres estaba de cabeza. Supuse que eso era algo malo, y tenía que deshacerme de ello, así que lo tomé,
pero antes me aseguré de que mi hermana no estuviera detrás mío como la vez pasada. Puse otro frasco allí al cual le metí cosas que me encontré, esto con el fin de que mi hermana no se diera cuenta de su ausencia rápidamente. Llevé el frasco a mi habitación, lo cerré con llave y vacié todo en el piso. Un olor nauseabundo salió del frasco, no sabía por cuánto tiempo había estado sellado. Saqué la foto de mis padres y le rocié agua bendita, mientras que todo lo que contenía el frasco lo vacié en una bolsa y la tiré a la basura. Fue cuestión de minutos. Mi madre llegó a casa y lo primero que hizo fue preguntar por mi hermana, parecía como si hubiera despertado de un trance. Subió y al abrir la habitación de mi hermana descubrió todo lo que tenía. Tomó una bolsa negra de basura y tiró todo. Temía la reacción de mi hermana, pero estaba contento porque parecía que mi madre había despertado de un trance en el que llevaba tiempo. Cuando llegó mi hermana, le gritó a mi madre, preguntándole por qué lo había hecho, pero mi madre no le hizo caso y era ella quien estaba regañando a mi hermana. Mi padre regresó del trabajo y también cuestionó a mi hermana por esa conducta. Mi hermana terminó por amenazarnos a todos, pero fue mi madre quien la regañó y le pidió que se callara. La casa se llenó de un silencio tenso después de ese incidente. Mi hermana finalmente se retiró a su habitación enojada y resentida. Por primera vez en mucho tiempo, parecía que la sombra que había envuelto nuestra familia comenzaba a disiparse lentamente. Mis padres, por otro lado, estaban visiblemente perturbados por lo que habían descubierto. Se dieron cuenta de que habían ignorado las señales durante demasiado tiempo, permitiendo que la oscuridad se apoderara de nuestra casa sin siquiera darse cuenta. Pero ahora, con los ojos abiertos, estaban decididos a cambiar las cosas. Mi hermana fue castigada severamente por sus acciones. Durante un mes se le prohibió salir de su habitación, excepto para ir a la escuela. Mis padres buscaron ayuda profesional para ella, deseando desesperadamente encontrar una forma de sacarla de su gusto irreconocible por lo satánico. Lo que sí notamos es que la atmósfera en casa comenzó a cambiar gradualmente. La presencia que antes había pesado sobre nosotros parecía haberse ido. Sin embargo, en mi hermana aún había oscuridad en su mirada. Yo sabía que ella estaba muy enojada, sobre todo conmigo, porque se enteró de que había vuelto a entrar a su habitación. La verdad es que para mí, el proceso fue muy difícil. Había visto cosas que no podía olvidar, cosas que aún me persiguen en mis sueños durante mucho tiempo. Con el tiempo, mi hermana comenzó a cambiar. A medida que recibía ayuda y apoyo, lentamente empezó a encontrar su camino de regreso hacia la luz. Sin embargo, repentinamente el comportamiento de mi hermana tenía arranques de furia, a mí me maldecía y me amenazaba, pero yo sabía que era algo pasajero, pues poco después me pedía disculpas. Cabe señalar que aún puedo mirar sombras entrar a su habitación, risas demoníacas salir de él, y que cuando mi hermana duerme, aún la escucho hablar por las noches. No es en nuestro idioma, pero lo que dice no me deja nada tranquilo. Aunque ya es pocas veces cuando llega a pasar, me ha llegado a asustar. Se podría decir que aún conserva cierta oscuridad dentro de ella. Le comenté a mis padres sobre el sacerdote y que se había ofrecido a ayudarnos a bendecir la casa. Desde que el sacerdote llegó a la casa e hizo la bendición, noté que mi hermana volvió a ser la misma de antes, aquella hermana con la que había crecido y que era feliz. Desde entonces, ya no volví a escucharla hablar por las noches. Fue algo difícil, pero sobresalimos de este problema, que la verdad comenzó a afectarnos y teníamos que ponerle un fin. Por lo pronto, las cosas están más tranquilas, aunque sé que dentro de mi hermana aún aguarda algo de oscuridad que no podremos sacar. Relatos escritos y adaptados por Lengua de Brujo.